Sí. Gracias. ¿Falta Claudia? Faltan varios alumnos, ahí van llegando. Sí, sí. Grabando. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta segunda tanda de tipologías, en este caso religiosas, y la otra condición es urbana. Dentro de las variantes de esta tipología van a encontrar las catedrales, las iglesias parroquiales y los conventos urbanos. Una primera diferenciación entre estas es que estas catedrales siempre se ubican en las ciudades de mayor jerarquía, allí donde tiene asiento el obispo, mientras que estas iglesias parroquiales se van alejando de los centros de poder y los conventos urbanos ocupan una posición intermedia, de manera tal que todo el proceso de transculturación prácticamente directo lo van a recibir con los modelos europeos, las catedrales. Algo van a tener los conventos que sirven del mismo tipo funcional, pero con algunas variantes, y ya en el lenguaje las que más se van a diferenciar son las iglesias parroquiales. Esta tanda es más larga porque contiene una mayor cantidad de ejemplos para poder ir diferenciando cómo estos procesos de transculturación, sobre todo en el lenguaje, se dan en las diferentes regiones que ya hemos estado revisando. Comencemos por las catedrales. Este ejemplo que aparece primero es la Basílica Catedral de Santa María de la Encarnación en Santo Domingo. Y es la primera catedral que se construye en Latinoamérica. Si ustedes empiezan a fijar en el caso de la planta, tengo una nave principal con dos naves laterales y una serie de capillas flanqueando los laterales de las naves secundarias. Hay un ingreso jerarquizado, una torre que avanza, un torre importante, y está definido el atrio del edificio. Una vez que estoy adentro, el edificio remata, en vez de un ábside semicircular, en uno que es poligonal. Y ahí empiezan a ver algunos elementos que actúan como contrafuerte, de la misma manera que los muros que van dividiendo estas capillas laterales cumplen la misma función estructural. Y si siguen esta línea o esta, van a ver también que hay unos elementos como actuando también como contrafuertes, que son estos que me marcan la fachada, que cumplen la misma función. Si miro el espacio interior y miro las proyecciones que ustedes tienen ahí en la planta, las naves laterales están cubiertas por simples bóvedas de aristas, mientras que la nave principal, que ya es un rectángulo, tiene una resolución a partir del uso de bóvedas ojivales, porque el sistema gótico responde mejor al esfuerzo sísmico y porque, como dijimos también, en el caso de España, el gótico era un proceso estructural de lenguaje y también de hábitos de uso que va a perdurar más allá del Renacimiento. En cambio, si me fijo en la fachada, ¿qué tengo de resabio del gótico? Esta idea del parteluz en el ingreso, en la abertura principal, en la portada de ingreso que se retrae hacia el fondo, es decir, el arco es abocinado, eso es influencia del gótico y está partido además al medio. Pero el resto de los elementos que estoy viendo en la fachada, tanto sea el elemento donde se apoya en el sistema de pilares y columnas que tengo para arriba, una moldura central, la superior que remata y cierra
la cornisa, más ese triángulo tipo frontis que se me aparece por arriba, y los recursos de lenguajes en pilastras, columnas, etcétera, ya tienen una influencia que corresponde al Renacimiento. Esta obra corresponde a ese primer inicio de la arquitectura que va a manejar tanto la última parte del gótico como el principio de la influencia del lenguaje del Renacimiento. El borde, sin embargo, de este atrio tiene todavía una idea de fortaleza, de una barda que con estas almenas presta seguridad a ese espacio que es el que antecede al espacio sagrado principal de la ciudad. Y si le ven de arriba, este es un buen recurso para terminar de entender el edificio, leo perfectamente la nave principal. También leo que ese ábside poligonal con sus respectivos refuerzos es más alto que todo el resto. Estoy viendo cómo los extremos de los muros que definen las tres naves que describí antes asoman y se comportan también como elementos estructurales, y cómo con mucha menor altura van apareciendo todas estas capillas laterales encajadas dentro de las prolongaciones, ahí tienen, de los contrafuertes de la nave lateral. La portada dividida en dos y la torre que se adelanta en esa posición. La barda en el costado definiendo el atrio. Cambio de región, me voy al centro de México. La que tienen ahora en pantalla es la Catedral de la Ciudad de México, que vuelve a repetir el mismo esquema tipo. Tengo una nave principal con dos naves laterales y capillas en los laterales de las naves que mencioné antes. Puedo identificar incluso este sentido como de tramo que se va repitiendo, y después voy a verificar cómo se cubre la nave principal con una bóveda de cañón corrido con lunetos, que es esta mitad del corte que tengo ahí. Una pequeña diferencia de no más de 3-4 metros entre el apoyo a partir del cual voy a empezar a ejecutar la nave lateral, con unas boveditas, como ven, que son rebajadas, como si fueran platos, que son estos círculos que tienen proyectados acá, mientras que, siguiendo la tradición, estas iglesias siempre se construyen desde el altar hacia el frente, de manera tal que todas estas capillas, que son las más antiguas y que tengo en este lado, están cubiertas todavía con bóvedas que responden al sistema estructural gótico. Y tengo otra cosa más acá. Tengo un elemento acá bajo, que es el coro bajo. Allá arriba está el coro alto, acá tengo el coro bajo. Y el coro bajo se enfrenta con el espacio definido con el altar mayor y el retablo, que vuelve a tener en el ábside una cabecera poligonal. La misa era cantada en esa época, aparte de ser celebrada en latín, de manera tal que el obispo que celebraba la misa acá tenía como respuesta el coro de su catedral, de los que lo acompañaban en la corte del obispo. Acá se establecía un diálogo en esa celebración de la misa, mientras los fieles quedaban en torno a este organismo espacial central. ¿Cuál es el modelo de esto? Ya vimos dos que son similares y vamos a seguir viendo otros que son similares. El antecedente tipológico es la Catedral de Jaén, que diseña Vandelvira en España hacia 1540. Sin embargo, este edificio se empieza a construir, se cae sucesivamente. Los primeros edificios de todas estas catedrales son muy simples hasta que se sustituyen por los finales en 1534 y alcanza su definición completa en 1657. ¿Qué tengo en esta catedral de Jaén? Una nave principal, dos naves secundarias, capillas laterales en ambos lados y el coro bajo más el altar y el retablo generando este espacio central. En la ubicación de las torres ya están contenidas dentro del primer tramo y son las que enmarcan este desarrollo casi horizontal de la catedral en su fachada. Hay una ornamentación que se concentra en la parte superior, aunque está bien definido este eje jerarquizado. Y si lo miro acá, es exactamente lo mismo. Este es más pesado todavía, el rectángulo de base.
Y acá tengo el eje principal, las dos naves laterales que parecen como retrotraerse. De nuevo está acusado este sistema como de contrafuerte sobre la fachada y las torres van acumulando 1 o 2 pisos más el cupulín superior. ¿Por qué hay que fijarse tanto en la estructura de esta catedral? Porque ya sabemos que los aztecas habían definido el lugar de su ciudad sobre un lago y que por lo tanto estas construcciones, más el peso que significa esta catedral, necesitaba cimientos especiales. De por sí la catedral está inclinada hacia adelante. ¿Cómo se cimentó este edificio después que tuvo algunos problemas en su inicio y hubo que volver a iniciar las construcciones reiteradamente? Usando el mismo sistema de pilotis que proponían los aztecas, estos tienen entre 20 y 30 metros de profundidad. Sobre eso se arma una capa como si fueran las plateas nuestras, que tiene 1 metro de ancho, y sobre eso un reticulado de muros que coinciden con los puntos de apoyo que van a leer perfectamente en la planta de la catedral. Sobre eso se empieza a construir el resto de los muros. Acá al lado tengo otro edificio que es el Sagrario, y mientras que la catedral me muestra un discurso en torno al lenguaje arquitectónico que responde a un barroco de mucha influencia clásica, casi española y en parte también de elementos italianos. Este otro que tengo al lado, que es este cuadrado perfecto, que es el Sagrario, que es una cruz, en cambio ya me indica el uso de un lenguaje barroco. La portada es la que contiene toda la ornamentación ejecutada en esa piedra gris que se llama chiluca y que es fácil de esculpir, de modelar, mientras que los laterales, que son esas dos como alitas en triángulos que toman la altura principal y la llevan hacia el borde lateral, está ejecutado en esta otra piedra roja que se llama tesontle. Ya lo habíamos visto en los sistemas constructivos aztecas. ¿Qué es lo otro que llama la atención en la portada del Sagrario? La organización que tiene esto, que por su forma de estructurarse se parece mucho a los retablos que había en la parte posterior del altar de cada iglesia. Por eso se leen siguiendo la idea del retablo. Acá hay un banco, lo que nosotros denominamos basamento en arquitectura, un primer cuerpo, un segundo cuerpo y un ático, y una calle principal en vertical y 2 calles laterales a ambos costados. ¿Cómo resuelvo ahora esa partición que he hecho para que esto sea un barroco americano? No a partir de simples columnas o pilastras, sino variando ese elemento ornamental a partir del estípite. ¿Qué es el estípite? Empezar a fraccionar el fuste de la columna y darle además una forma troncocónica invertida. Esto es más delgado acá y más ancho arriba. Y no solo lo uso de esta manera casi geométrica, sino que después empiezo a modificar esos límites con curvas, contracurvas, flores, lo que ustedes quieran, incluso esto, fragmentando de tal manera este elemento vertical que prácticamente no lo reconozco cuando además lo empiezo a multiplicar hacia atrás, generando un espesor considerable sobre el muro. De la misma forma que se trata la fachada, obedece el tratamiento del retablo. Y este es el altar de los Reyes, uno de los 4 grandes retablos que posee la Catedral de México. Nuevamente ahí el estípite ejecutado en este caso en madera, sobre dorada del oro, es el que va a definir cada una de estas calles verticales que componen junto con los cuerpos el retablo mayor, el retablo de los Reyes de esta catedral. Cuando me despego del retablo barroco que está al fondo, que es el que termina el recorrido de la catedral, puedo leer en cambio otro tipo de espacios, un espacio que tiene una influencia renacentista más marcada en el uso de la piedra gris sobre fondos más claros, que nos hace acordar en algo el Renacimiento italiano, y marcando también todos los ángulos que son los que resuelven de paso la estructura. La bóveda de cañón con lunetos sobre la parte central tiene las aberturas que permiten el ingreso de la luz en la nave principal
Fíjense que hay una cúpula, pero casi no se nota en todo este desarrollo, porque no es lo más importante, y estas bóvedas rebajadas tipo plato que van resolviendo las dos naves laterales. De arriba podemos terminar de armar ese sistema estructural. La nave principal, poligonal al fondo, que tiene sus respectivos contrafuertes, y lo mismo hace sobre la fachada. Las naves secundarias, cubiertas cada una con esas boveditas tipo plato, y fíjense cómo esta ménsula toma el esfuerzo de la nave principal y la lleva al muro lateral. Y lo mismo hace esta para terminar de definir las capillas finales. Toma el esfuerzo y lo baja hacia ese punto. Es como una cascada de esfuerzo que va bajando hasta el muro perimetral de la catedral. Ahí tienen la cúpula, sin embargo, en el desarrollo del espacio interior, la cúpula se torna en poco significativa. Y la catedral de Lima, la capital del virreinato del Perú, también va a seguir exactamente el mismo tipo. Una nave principal con dos naves laterales con capillas a ambos lados. Las torres las vuelvo a tener adelante, igual que en la iglesia anterior, en la catedral anterior, y si ahora se fijan otra vez con la catedral de Jaén, ambas tienen ya el testero plano. ¿Sí? Ese testero que era poligonal antes, ahora ya desapareció y obedece directamente al modelo español. Nuevamente el coro bajo y ese organismo central que se arma dentro de la catedral. Este edificio tiene, por ejemplo, unos 100 y pico de metros de largo por unos 40 metros de ancho. Y en el caso de la Catedral de Jaén, que estamos tomando como modelo, la misma altura en la que resuelven las tres naves centrales, y en los costados tengo las capillas, es lo que permite entender a estos espacios como iglesias tipo salón. Porque cuando uno entra, inmediatamente ve todo el espacio exactamente a la misma altura y a partir de un módulo puede manejar el resto del sistema. Si me fijo en el lenguaje, tengo de nuevo la portada al centro principal jerarquizada, que le puedo llegar a leer como una portada de retablo, pero no tiene tanta ornamentación como la que analicé en el caso del Sagrario. Las torres son las que enmarcan el volumen de la catedral, cerradas en la parte baja, un poco más esbeltas hacia el segundo cuerpo y el cupulín que las define, y me queda un espacio de transición que es lo que resuelve las dos naves laterales. Es un poquito más esbelta que la Catedral de México, pero tiene mayor desarrollo horizontal, dado que en los dos casos también estamos en zona sísmica. Y por eso, para resistir el sismo, después que han probado varias veces y las cubiertas se han caído frente a estos movimientos sísmicos, se decide adoptar como forma de cubierta este sistema que nos hace recordar a la bóveda gótica. Y esta bóveda gótica, en vez de estar resuelta en piedra, en este caso, está resuelta a partir de este sistema de caña y entortado de barro. Este sistema, que se denomina quincha, tiene primero una estructura de madera, si no, normalmente la quincha es solamente caña y adobe o barro, y como es flexible, y eso es lo que hacen los nervios de caña en este caso, permite resistir y absorber mejor estos movimientos sísmicos. Si miran desde la parte de arriba, vuelo de pájaro, esta catedral, de nuevo van a ver que tiene exactamente la misma altura en las tres naves y se lee cada una de las cúpulas como si fueran modulitos que en un sentido o en otro definen las naves, cada una de las naves, o estos espacios transversales en el otro sentido. Cuando me acerco un poco más a un espacio central como este que ahora tienen en la imagen, vuelvo a identificar los arcos que rebajados van marcando cada uno de esos módulos que se definen a partir de estas bóvedas estrelladas, construidas a partir de esa quincha, pero que se apoyan sin ningún problema ya en capiteles dobles, en este caso, que tienen influencia clásica. Eso casi puede llegar a ser un jónico. Y después el capitel, el pilar, baja, cruciforme, libre hasta la parte baja. Es limpio en la parte baja la ornamentación. Si se concentra en todo caso en la parte de la cubierta.
Por eso esto es una clara influencia renacentista, pero que todavía arrastra, en el caso de la resolución estructural, la influencia gótica. Y si me alejo de ese centro de poder, que es Lima, y me voy a Cusco, donde estaba el poder de la cultura anterior, la Catedral de Cusco me va a decir casi exactamente lo mismo, solo que traducido ahora al uso de un material que es la andesita. Esta piedra que es tan pesada es la que va a ayudar ahora a afrontar esos esfuerzos sísmicos. Por peso, por volumen, la densidad de la piedra hace que se mueva mucho menos y actúe bien a la compresión. La Catedral de Cusco se vuelve a resolver a partir de una nave principal, dos laterales capillas y estas otras dos capillas que son la de la Sagrada Familia y la del Triunfo, que actúan como espacios sagrados mientras se construye la catedral. Si ustedes ven la fachada, de nuevo, el rectángulo de base está dividido en el centro, donde se ubica la portada, que la pueden leer perfectamente como una fachada de retablo, los dos cuerpos de las torres cerrados absolutamente en la parte inferior, bajos también por la cuestión sísmica, pero que son los que concentran la ornamentación junto con la fachada de retablo y las dos naves laterales que me quedan justo al medio. En un corte de esta iglesia puedo ver cómo cada uno de estos cuadraditos que tengo acá, que me ha generado ese entramado, está cubierto de nuevo por una bóveda estrellada, ejecutada en este caso en piedra. De la misma altura, la nave principal y las dos laterales, también lo voy a poder verificar desde la cubierta de techo. Ya no tiene el desarrollo vertical que tenían las anteriores. Esto es piedra andesita y en piedra andesita se ejecuta la totalidad del organismo de la catedral. Otra vez, coro bajo, altar y retablo principal es lo que voy a encontrar cuando ingrese a esta iglesia. Ahí ingreso y me encuentro con el altar que está a los pies del coro bajo. Por los laterales voy a encontrar o voy a buscar el modo de poder seguir la ceremonia desde el espacio intermedio que separa este coro bajo del altar y el retablo que tengo allá al fondo. Y ahí pueden ver otra vez el pilar cruciforme desarrollado en la parte superior con influencia clásica, pero que va a recibir los arcos que enmarcan el desarrollo de estas bóvedas estrelladas góticas. De nuevo, de arriba, ojo que el perfil de la catedral es este, que es el más bajito, el fondo es la iglesia de la compañía, bóveda por bóveda, bien separadita, casi en modo musulmán, se ejecuta el sistema constructivo, la estructura de la catedral de Cusco. La nuestra, para terminar esta serie de catedrales. Ya no tengo quizás tanto la influencia de la catedral de Jaén, sino que reconozco en cambio el rectángulo en el cual se inscribe una cruz latina con cúpula sobre crucero, que es lo que me indica la influencia de la iglesia matriz del Jesús en esta catedral. Esta catedral se construye a lo largo de varios siglos. Los primeros intentos se caen, sobre todo porque no pueden resolver primero la luz de la nave principal y después la cúpula en sí. Y si me fijo en los muros, voy a ver que los muros se fueron haciendo cada vez más espesos para poder intentar resistir el esfuerzo que iba a demandar la cubierta. Por eso tiene tantos autores que han intervenido en la construcción de la Catedral de Córdoba. Primero hay un González Merguete, que es el que comienza a definir el plano de la catedral en base a algunos diseños que ya había previsto la iglesia. Primoli y Blanqui son dos sacerdotes jesuitas, son dos hermanos jesuitas especializados en esto de la arquitectura, porque era su vocación, que son los que efectivamente construyen el resto de la estructura e incluso definen la fachada principal, al menos la más importante. Y si se fijan en estos dibujitos que tengo acá, esta es la fachada de la catedral. Estos son modelos que responden a tratados de la época, tanto del Renacimiento como del manierismo. Van a ver que son exactamente iguales. Recuerden nuevamente que estos conjuntos se iban construyendo desde atrás para adelante. Por eso, en la parte posterior voy a tener las influencias más antiguas del edificio, mientras que si me dirijo a la fachada, siempre van a ser más nuevas en cuanto al desarrollo del lenguaje arquitectónico que lo que tengo atrás.
Por eso la cúpula es netamente barroca, igual casi que las torres, mientras que la resolución de la fachada en su totalidad responde ya a una influencia manierista. La otra característica esencial es su sistema estructural, que como ya les dije antes, les dio un poquito de trabajo. Es baja, en realidad, la Catedral de Córdoba, pero si toman esta proporción y la llevan a la altura de la cúpula, van a ver que es casi exactamente el doble. ¿Y cómo puedo afrontar la resolución estructural de esa cúpula? Siguiendo este otro ejemplo, esta es la Catedral de Toro en España, que tiene esfuerzo en los ángulos para poder sostener el empuje de esa cúpula. De la misma forma, la nuestra tiene lo mismo. Una serie como de torrecitas ayudan a soportar el empuje y esa serie como de ménsulas terminan de definir la estructura de la calota de la cúpula, que es ese elemento semicircular, esa media esfera perfecta que es la cúpula en su parte interior. La linterna es la que remata el conjunto. Ayudan también el sistema estructural, ¿qué otra cosa? Esas ménsulas enormes que tengo ahí, que toman el esfuerzo de la nave principal, de la bóveda de cañón corrido, y la transmiten, ayudan como contrafuerte hacia el muro lateral. Cuando pasen cerca de la catedral, miren el muro que tienen los laterales. Es un muro que va alternando piedra y ladrillo, al que nosotros llamamos específicamente muro catedral. Paso a la otra tipología, al convento urbano. El convento urbano tiene como modelo, ni siquiera hace falta decirlo, el convento urbano tradicional europeo, que se basa en qué cosa, en la iglesia y un claustro como mínimo. Y de acuerdo a la orden que lo está construyendo, va a responder también a otras actividades específicas. Algunas actividades las vamos a ir viendo en estos ejemplos. En el primero que tienen ahora en pantalla es el convento de San Francisco en Lima, de la orden franciscana, por supuesto, que tiene un desarrollo original de más de 10 patios, por ejemplo. Y esa sucesión de patios servía sobre todo en función de una de las actividades principales de los franciscanos, que era la enseñanza de las primeras letras y también la atención a los pobres. Esta iglesia tiene una nave principal y dos pequeñas y angostas naves laterales, con un crucero y una cúpula sobre el crucero, y por ese lateral ingreso a todo este otro sistema de patios internos que definen el convento. Las escaleras se van a transformar ahora también en puntos de interés en Profe, cuanto a... disculpe, ¿puedes marcar de vuelta ese lateral que se comunica? No lo vi. Estaba justo escribiendo. No te entiendo. ¿Es del anterior o de esta? No, en este mismo, el lateral que comunica, digamos, con todo, digamos. ¿No es en la planta, Orden. o sea, el lateral que da hacia el claustro ese, hacia el patio? Ese, a la claro, el izquierda? que conecta el patio, digamos. Esa era la nave. Ah, ese, bien. Me perdí. Esta es la nave principal. Esas son las dos naves laterales, transepto, cúpula sobre crucero. Sí. Y la conexión, digamos, esa... Ingreso a la iglesia por acá, ingreso al convento por acá, la portería es esa, y ahí hay una escalera principal, y después si rodeo esto, acá hay otra escalera secundaria. Ah, bien, eso era, gracias. ¿Eso era? Perdón, sí. Los puntitos esos violetas les van a marcar circulaciones verticales. ¿En qué estaban? Ah, bien. El espacio entonces resultante de esa nave, esa nave principal, que también, si se fijan, casi no me deja ver la nave secundaria, es decir, que parece de una sola nave, el muro va a desaparecer en esta ornamentación que por ahora es pintada, que puede seguir estos elementos geométricos y que después va a incorporar también referencias a la propia orden, como el uso de cruces o algún otro elemento significativo. Si miro la fachada de esta iglesia, es decir, ese muro, tengo de nuevo, ahora sí, una buena portada retablo, pero ya no es tan simple como las anteriores, porque si lo notan, este cuerpo, este es el segundo, este es el ático, va elevando una serie de arcos que se van incrustando en el nivel superior. Esto ya lo torna netamente barroco.
y queda flanqueada, queda casi apisonada en estos desarrollos verticales de las torres, pero que son pesados, están absolutamente cerrados en la parte baja. Esto está todo ejecutado en piedra y pintado después para que parezca un poco más liviano de lo que en realidad es. La escalera se transforma en uno de los espacios significativos. Mencionábamos cuando barríamos esos lenguajes que aparecía esa influencia mudéjar. Y la influencia mudéjar la tienen ahí, en esos artesonados ejecutados en madera que van a caracterizar la mayoría de las escaleras de estos conventos. Y los claustros, en el caso de Lima, van a adquirir siempre alguna particularidad. No es simplemente esta sucesión de arcadas que puedo ver en la planta alta, sino baja, sino que en la planta alta pueden ir adivinando una serie de serlianas, que son estos arcos que se apoyan en algo parecido a un dintel, pero el dintel ahí tiene un óculo que es una elipse. Por eso, cuando uno se mueve por estos espacios, no es simplemente ir repitiendo el elemento del simple pilar, sino que hay otros elementos que van obstruyendo la vista o la abren, la cierran, dándole una luz y una sombra mucho más diversa a estas grandes galerías que van bordeando patios que suelen superar los 30 metros de lado. De la misma forma que el anterior era un convento urbano, también lo es el centro de todo ese sistema de producción que vimos antes, que eran las estancias jesuíticas. El convento, o la iglesia y el convento urbano de la Compañía de Jesús en Córdoba. El conjunto en sí, a partir de este plano que dibuja uno de los hermanos jesuitas, el hermano Antonio Forcada, me indican que acá hay una iglesia, la iglesia principal, otra vez un rectángulo que tiene una cruz latina inscripta con cúpula sobre el crucero, una capilla doméstica por ahí, una serie de patios, que son todos esos que tienen marcados en azulito, una huerta, y este sector es el que está dedicado a la educación superior, universidad y colegio. Por ahí la residencia de los hermanos. De las dos manzanas que tienen dispuestas los jesuitas, la segunda se usa sobre todo para la producción y para el abastecimiento a partir del huerto del resto del conjunto. Ahí tienen una idea de Cronfuss de cómo sería este conjunto hacia fines del siglo XVIII, en donde se destaca obviamente la iglesia, y el único elemento de 2 niveles es este que tengo acá, es decir, lo que ahora es el edificio de El Montserrat. En realidad esto no es tan derecho así, dado que Forcada lo que propone es prácticamente un proyecto, mientras que lo que se construye tiene ciertas inclinaciones que están mejor registradas por un plano ya posterior de 1800 en adelante que tienen en la parte baja. Todo este sistema está cubierto en su mayor parte con el uso de bóvedas de aristas o con el uso de bóveda de cañón corrido. Sin embargo, su iglesia principal tuvo cierta dificultad en cubrir esta luz de 11 metros que tengo en la iglesia de la Compañía de Jesús. Y finalmente deciden resolverlo a partir del uso de madera. Solemos decir que esta iglesia no tiene una fachada acabada y que probablemente todos estos mechinales que están acá estuvieran destinados a después recibir una portada ejecutada en piedra tipo sapo, mucho más blanda. Por eso es el volumen pesado, cerrado, lo que caracteriza tanto el frente como el lateral de la Compañía de Jesús. Si me siguen en el corte, todas estas costillitas que ven cortadas por ahí son una serie de arcos generados en madera a partir de pequeños trozos de madera, porque acá no teníamos esa luz necesaria para poder cubrir el ancho que indiqué antes, y por eso la madera finalmente viene desde el Paraguay, pero se va a usar a partir de un recurso particular. Uno de los sacerdotes de la Compañía de Jesús era belga y había trabajado en astilleros, pero también conocía este tratado. Este tratado era para construir bien y barato a partir de módulos de madera. En este tratado francés le enseña cómo, a partir de pequeños elementos de madera, que son esos que se pueden ir curvando y trabando con estos otros elementos de madera en el otro sentido, puedo generar arcos que me cubren luces importantes.
importantes. Y después lo tengo que trabar en el otro sentido. Y esa es la forma en la que se resuelve la bóveda de cañón corrido principal de la Compañía de Jesús y también la cúpula principal. Ahí tienen cómo van armando estas costillas. Estas costillas son las que después aparecen sobredoradas, mientras que el espacio entre ellas se resuelve a partir de esas tablitas que están viendo ahí desde arriba. Ahí tienen los tarugos que los van trabando en el otro sentido. Y después esto se pinta con estos elementos como fitomórficos, que también tienen oro, lo que hace que todo el sistema, cuando lo veo de abajo, vibre. Porque cada una de estas costillas está pintada en oro. Hay un sistema como de cuero también que va entre costilla y costilla para lograr que eso sea prácticamente plano, aunque no lo es, nosotros lo vemos desde mucho más abajo. Y en pantalla también tienen la resolución del crucero. Arco, 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 cúpula sobre pechinas. La cúpula se incendió, por eso ha perdido la ornamentación que tenía, similar al resto de la iglesia, por ejemplo, esta. Y esta es indudablemente la variante más importante que tiene el conjunto de la Compañía de Jesús de Córdoba, que se empieza a probar en el espacio de la doméstica. En este caso, la bóveda de cañón corrido es ejecutada a partir del uso de cañas y se lleva después a mayor escala directamente a la iglesia principal. Les vuelvo a repetir, todo lo que sea bancos los van eliminando cuando analizan el espacio. Los bancos corresponden al siglo XIX. Y también la ornamentación que pueden encontrar en los laterales, que también corresponden al siglo XIX, desde acá para abajo. Porque la imagen de una iglesia colonial suele ser más cercano a esto. Lo que se destaca es el retablo, la cubierta, que es la que tiene la ornamentación que me dirige la mirada hacia ese punto, mientras que los muros laterales suelen quedar sin ninguna ornamentación, salvo grandes lienzos, grandes cuadros pintados al óleo que van siendo colgados rítmicamente. Compañerita del anterior, porque es de la misma orden, es la iglesia y convento de la Compañía de Jesús en Quito, probablemente uno de los mejores barrocos mestizos que tiene Latinoamérica. En planta no lo voy a volver a describir porque tengo exactamente los mismos elementos que dejé atrás en la Compañía de Córdoba. En fachada tengo directamente la fachada retablo y lo puedo describir perfectamente. Y incluso la cantería que se usa en este caso permite el trabajo de estas columnas torsadas, salomónicas y toda una serie de elementos que hacen tanto a la tradición católica como el gallo que canta, los elementos que se usan en el martirio de Jesús, etc., unido a también elementos que corresponden a la tradición local. ¿Qué es lo que diferencia a la Compañía de Quito de las otras? Que todo el interior, absolutamente todo, está cubierto en oro. Y que hay un trabajo como esa malla, casi un tul que recubre todo, que es de directa influencia mudéjar. Estos mudéjar, esta influencia mudéjar, ¿qué significa? El albañil alemán, el albañil árabe que trabajaba en territorio católico y que es decir, español, y que es el que acompaña después al español que viene a América y el que trabaja también en arquitectura como albañil. Palabras como albañil derivan del musulmán. Todo, absolutamente todo esto está trabajadito, está como calado, perforado, y la luz al incidir en cada uno de estos elementos impide que la vista se fije en un solo lado porque brilla. Y además que brilla, tiene de fondo un color rojo oscuro que hace que el oro resalte todavía más. Esto es como un gran fuego dorado, dice algunos autores. Ahí tienen un poquito más de cerca todo el trabajo interno de las bóvedas de cañón corrido de la Compañía de Jesús, con una ornamentación más profunda todavía en la cúpula del crucero y en la cúpula que está sobre el altar, y la luz de la cúpula sobre el retablo es lo que más resalta todavía el final de la perspectiva de la iglesia. La bóveda de cañón corrido central de la Compañía de Jesús. Me muevo ahora a Perú, Arequipa, más cerca de los Andes. Recuerdan el uso de esa piedra
tipo Pómez blanca, es la que le presta la imagen, define la imagen del convento monasterio de Santa Catalina de Siena. Este es un convento femenino de reclusas. Una vez que la hermana, la religiosa, entra dentro del sistema conventual, no sale nunca más. Estos conjuntos llegaron a tener más de 300 hermanas viviendo adentro, siguiendo la regla de la orden. Y la organización de este sistema va acompañada de cómo se organiza el monasterio en sí. ¿Cómo leo esto que casi es una ciudadela dentro de la ciudad de Arequipa? Hay una iglesia que para poder albergar a todas las hermanas tiene como unos 57 metros de profundidad. Parte de esto corresponde al coro, que es la parte donde estaban las hermanas, y la parte más pequeña corresponde al ingreso de los fieles que lo hacen por ahí. Hay una serie de patios. Los patios son más regulares cerca de la entrada, donde estos dormitorios longitudinales, que tienen otros 47, 50 metros, servían para ser ocupados por las religiosas como de menores recursos, las que entraban con menos dotes. Mientras que las que tenían mayor fortuna empezaron a construir pequeños departamentos, porque entraban con sus sirvientes, en la parte posterior, y aquella no es tan regular, son como una suerte de callecitas, acá las tienen, que recuerdan la calle real que está por fuera. El rojo, el azul, en contraste con la piedra esta tan blanca, también le da una identidad poderosa a las imágenes interiores del convento de Santa Catalina. Cada una de estas viviendas incluso tenía sus propios patios interiores. En su mayoría se desarrollaban en 2 niveles, pero nuevamente los sismos fueron destruyendo parte de todos estos sistemas. Si me muevo dentro de esos patios, no siempre regulares, y esas callecitas menos regulares aún, voy advirtiendo por sumatoria estos volúmenes que van generando casi esa ciudadela que indiqué antes, que puede ser analizada a su vez como traza, trama y tejido. Desde arriba entiendo un poquito mejor el ingreso, el desarrollo de la iglesia en sí, los patios que les mencioné antes, que son los más regulares, este es el patio principal, y en la parte posterior ya más irregular esa sucesión de como departamentos, estas habitaciones complejas con su propio patio en las que vivían las hermanas que tenían una dote más importante. Para otra función diferente, el curar a los enfermos, nació la Orden de Belén o la Orden de los Betlemitas, la única orden creada en América Latina. Desde Guatemala se expandió después al resto del continente y también llegó a Córdoba. El conjunto de San Roque responde a los intereses de esa orden. Es uno de los últimos conjuntos que se construye en el caso de Córdoba. Se empieza a construir a partir de 1760 y ya se termina comenzado el siglo XIX. Iglesia de una sola nave con su correspondiente sacristía. Entro por acá. Estos son los espacios destinados a los hermanos de la orden y en este espacio me voy a detener porque es el hospital. En un muro que es ancho se empiezan a cavar una serie de nichos y cada uno de estos nichos aloja entonces una cama para el enfermo que es atendido por los hermanos de la orden en como espacio único y longitudinal. La iglesia ya responde al último periodo que les señalé, ella tiene una neta influencia neoclásica en la organización tanto de los dos cuerpos como de los elementos verticales que flanquean la portada. La portada ya no tiene ornamentación y la torre tampoco la tiene. Una foto ya de 1900 y pico les puede mostrar cómo era este espacio longitudinal del hospital, donde abajo de estos arcos se ubicaban, de estos nichos, se ubicaban las camas para la atención de los enfermos. Y ahora pasamos a la última tipología, esta me queda exactamente al medio. Es una capilla que está dentro de un convento. El convento de Santo Domingo y Santo Domingo está en Puebla. La principal advocación de los dominicos era el rosario y esta capilla está dedicada al rezo del rosario, a enseñar a rezar el rosario. Se entra desde la iglesia,
y desde la iglesia, desde el parte interior de la iglesia, se accede a la capilla del Rosario, que tiene una planta en cruz latina que después adentro no la voy a poder leer por justamente el desarrollo de esto que nosotros llamamos barroco americano. Ahí está la cúpula que voy a ver por dentro. Este acceso me lleva a espacios laterales que no están en contacto con la iglesia que vamos a desarrollar. Por dentro, la capillita del Rosario es simple, está ornamentada profusamente tanto en la cubierta como también en algunos elementos verticales de los muros que al medio además tienen lienzos pintados al óleo. Y alcanzo a ver que ahí hay una cúpula. Esa cúpula, que vamos a estudiar un poquito más en detalle, es la que está definida a partir de casquetes, galiones, que son los que conforman la cúpula en sí. Y ya desde abajo de la cúpula empiezo a entender lo que se enuncia como barroco americano. No veo casi el fondo de la cúpula. Sí llego a entender que este es el borde de la cúpula, que ahí hay unos nervios que me llevan al centro de esa cúpula, pero cada uno de los gajos de la cúpula está prácticamente desdibujado con toda esta maraña de elementos que con curvas y contracurvas y además resueltos en oro, este es oro de 24 quilates, brilla de tal forma por la incidencia de la luz que el fondo, el límite, se desdibuja y se pierde. Acá prácticamente el fiel habita un espacio que es absolutamente irreal y en este espacio aprende a rezar. Es decir, se comienza con ese sentido de persuasión que tiene la arquitectura barroca. Y si nos vamos al sur, lo mismo y con ya más mano de obra local que es anterior, porque eso estaba en una ciudad importante, que era Puebla. Si me fijo en la fachada de esta iglesia de San Lorenzo de los Carangas, Carangas era una de las etnias que trabajaba en la mina rica de Potosí, es decir, esta es una iglesia de un pueblo de indios, que tampoco me va a importar que sea una cruz latina, porque lo que más me interesa en este caso es la portada, que vuelve a tener un arco cobijo, ahí avanza el arco de la bóveda de cañón corrido sobre el espacio del atrio que tengo al frente, y quiero leer la fachada, sí tengo la idea del retablo que empecé a describir siempre. Pero cada uno de los elementos que yo debería reconocer siguiendo la tradición europea, acá se ha transformado en otra cosa. Tengo unas indiátides por acá, tengo otras indiátides que me sostienen o que rematan esta columna salomónica que tiene plumitas y que sostiene el capitel por la parte de arriba. Cierro con una cornisa importante, pero no hay ningún elemento en esa superficie que no tenga alguna ornamentación. Ornamentación que está trepanada, cavada sobre la piedra y que me permite casi meter la mano de punta. Por eso esto tiene mucha profundidad y los juegos de luces y sombras son tan importantes. Arriba de este arco de medio punto y de esta cornisa se desarrolla la parte superior que tiene ahí al San Lorenzo, que es la advocación de la iglesia. Pero también en la parte superior aparecen algunos indicios de que esto tiene mano de obra aborigen local. Ahí está el sol y la luna está por el otro lado, las estrellas que marcan esa recuperación de las tradiciones locales y también la interpretación que hace el aborigen de lo que le va mostrando como modelo el europeo. Ahí tienen una sirena, parte de la mitología griega, que en este caso toca alegremente un charango. Y me voy a volver a las dos iglesias que van a terminar estas tipologías de parroquias que me ayudan a mostrar cómo es el barroco americano. Barroco que ustedes suelen denominar como austero. El primero que diga austero va a quedar libre. Si se fijan en esta iglesia, en la fachada de esta iglesia de San Francisco, Acatepec, está resuelta a partir de uso de la cerámica. Una cerámica que tiene de fondo el rojo y que le van incorporando después amarillo, verde, azul y blanco. Pero además es nuevamente el retablo traído sobre la fachada. La calle principal, las dos calles laterales que se pliegan, avanza sobre el fiel que entra y todo, absolutamente toda esa superficie revestida en cerámica. Hay una torre lateral
es asimétrico, que contiene la mayor densidad de ornamentación en la parte de arriba y una espadaña en diagonal que la remata por este otro lado. Una vez que ingreso, tengo todavía la ornamentación en la parte superior de la cubierta, las paredes están relativamente limpias y el altar con el retablo es el foco, pero ahí pasa algo más porque hay luz. Y están viendo ya en el coro bajo el tipo de ornamentación. Hay una serie de angelitos mezclados en hojas y mezclados en muchas otras cosas que suben y bajan, se enredan y pasan por atrás, que están ejecutados también en estuco y oro. Y cuando me voy acercando tanto a la fachada como al espacio interior, ninguna superficie está sin tratar. Esto es parte de la fachada, es toda cerámica. Y esto es parte del interior que, además de lo que dije antes, también incorpora espejo. De tal manera que la luz rebota millones de veces sobre todas estas superficies e impiden que el ojo se fije en una sola posición. El ojo siempre busca otro detalle nuevo, diferente, y lo va encontrando en las resoluciones de, por ejemplo, este es el centro de la cúpula que vamos a ver a continuación. No, es la última, que es lo que marca el centro de toda la composición del interior. Pero quizás lo más importante en este caso es la fachada. Porque cuando uno se acerca y empieza a atravesar el muro de la fachada, es cuando todo esto se le viene prácticamente encima y lo persuade, al final, lo convence de que ese es el espacio sagrado principal, el que le va a asegurar esa vida eterna que le prometía la religión cristiana. La última antes de pasar a las portuguesas. Miren la planta que tiene esto. Nada, una planta en cruz latina. Por acá tiene una torrecita que ahí no está dibujada y nada más. Esta es la iglesia de Santa María en Tonancintla. Tonancintla significa madrecita y es la forma de asociar la advocación de la Virgen María a las tradiciones religiosas de los aborígenes. Y hemos ido dejando atrás la mano de obra europea, española, incluso árabe. Esta mano de obra es netamente indígena y es la traducción de todo eso que se le enseñaba como modelo cuando el aborigen directamente la ejecuta. Miren cuánto más simple es esta fachada de Santa María de Tonancintla si ustedes la comparan, y para eso estaba, con San Francisco Ecatepec que dejé atrás. Otra vez la ornamentación se concentra en la parte superior de la torre. Y si entro, casi no se puede sacar foto acá adentro porque además de que está prohibido, todo el muro está recubierto con algo. Primero con cientos de cabecitas de angelitos que son indígenas, son mulatos, incluso negros, que están mezclados en un sistema de o nubes o de como si fuera flora, con hojitas que en donde las cabecitas van saltando, se van sujetando, van brincando, en torno a algunos personajes que se reconocen como parte de la tradición católica. Sin embargo, ya no puedo leer cuál es el borde de cada cosa. Esto sería el borde de una pechina, pero es prácticamente ilegible. Toda la superficie ahora además tiene volumen y tiene un montón de elementos insertados que se multiplican y que además son diversos. Nada es igual a nada dentro de esto. Está resuelto a partir de estuco y a partir de oro. Y de la misma forma, cuando el sol incide sobre esto, ya no se puede decir dónde empieza el muro y dónde termina o dónde se apoya la cúpula. Solo con un esfuerzo importante del ojo uno puede decir, por acá está la base de la cúpula, ahí hay casi un arco, ahí tengo el otro arco. Lo único que uno ve y se convence de que esto es otro mundo, un mundo irreal, poblado por cientos de cabecitas de angelitos y por esta diversidad que me muestra la flora y la fauna local, incluso su propia religión, hace que esta iglesia de Santa María Tonancintla sea uno de los mejores exponentes de este barroco mestizo americano.
Crucemos a los portugueses. Estos son los modelos portugueses. Esta es la forma del lenguaje portugués que se cruza a Brasil. El uso sobre todo de una azulejería que no tiene toda la policromía que dejé atrás en México, sino que se resuelve a partir del azul, el celeste y el blanco. Hay capillas que están absolutamente recubiertas en ese tipo de azulejo. Hemos visto cómo en estas ciudades distribuidas a partir de morros, las iglesias ocupan estos puntos estratégicos convirtiéndose en hitos. Veamos ahora cómo son esas iglesias. ¿De dónde viene la tipología? ¿Cuál es su influencia? En pantalla tienen la planta de la iglesia de los clérigos en Oporto. Por lo tanto, lo primero que debería decir es que a Brasil no entran las órdenes principales, ni la primera ni la segunda orden de cada una de todas esas órdenes que he estado nombrando, como los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, etc., sino que entran las terceras órdenes. ¿Qué son las terceras órdenes? Son una agrupación, asociación de laicos que participan, adhieren al mundo espiritual de las órdenes que mencioné antes y que realizan acciones que están destinadas a poner en relieve justamente el accionar de franciscanos, dominicos, jesuitas, etc. No son religiosos los que participan acá, estas cofradías, estas hermandades, son laicos y son los que patrocinan, son los que construyen las iglesias, sobre todo estas dos que vamos a ver en Ouro Preto. ¿En qué se caracteriza la tipología? En que tengo un acceso, que es el que concentra la ornamentación, incluso el que resuelve desniveles importantes para ese acceso principal, cuya nave principal es curva, pero que se estrecha en este presbiterio profundo donde se ubica finalmente el altar, y que genera dos pasillos laterales que me llevan a los espacios que usa la cofradía o la hermandad en sí. Y que si lo miro por afuera, estos muros ondulantes van a recibir una serie de ventanas perimetrales que hace que se lean prácticamente iguales que las casas que estaban al frente. De la misma forma puedo leer esta iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto. Este es el ingreso. Estas son las dos torres que también son cilíndricas, que se van como acomodando a las curvas que tiene la fachada que tiene una portada trabajada en la parte superior en piedra sapo. La piedra sapo es muy blandita, por lo tanto permite una escultura y un manejo de detalle que es significativo en el caso de estas iglesias, y cada uno de los vértices, cada uno de los ángulos que voy encontrando acá está remarcado por el uso de la piedra que, en contraste con el revoque que tengo al fondo, el muro también es de piedra, va tomando protagonismo. Si alcanzan a ver ahí, hay una suerte de tímpano curvo que está quebrado y del medio surge el eje principal. Eso hace entonces que complete este discurso barroco. Si entro, tengan en cuenta que esto tiene un techo que es plano, que está trabajado en madera y que está pintado para dar la sensación de que eso en realidad es un cielo que está abierto, que veo el cielo en la parte superior. No tengo otro tipo de ornamentación importante porque lo que predomina es justamente el cielo raso pintado con un juego de trampa de ojo. Sí tengo un sistema de altares que tienen como una especie de baldaquinos en la parte superior, que se corresponden en los ejes con las ventanas que les mencioné antes, generando también como balcones o ventanas-balcones que miran hacia ese espacio interior. Y en el corte pueden seguir como este presbiterio termina en un altar que se va escalonando a la vez que se va estrechando. Por eso, cuando uno ve la perspectiva que tienen los espacios interiores, además de la fuga que tiene en el techo, es lo que hace mucho más diáfano, abierto e iluminado esta tipología de iglesias. De nuevo tengo los dos pasillos laterales que me llevan a el espacio de reunión de la hermandad que tengo en la parte posterior. Ahí tienen el espacio completo. Vuelvan a volar los bancos. El espacio en profundidad se va acentuando hasta este punto focal del altar. En los laterales también hay azulejos, como los que les mostré de los portugueses. Ahí tienen los altares de las naves laterales en correspondencias con sus respectivas ventanas. El autor de esta obra y de otras que hay
en esta zona minera de Brasil se llamaba Antonio da Lisboa, y también lo apodaban el Sanguíneo, el pobrecito. Tenía una lepra o una enfermedad similar a la lepra que lo llevó a perder las extremidades hacia el final de su vida. Y al final trabajaba la piedra en particular con los instrumentos de trabajo, el cincel y el martillo amarrados a los muñones. Y esta es la producción de ese personaje particular del colonial minero brasilero. Esta otra, la hermandad que la construye, es la hermandad de los hombres negros. Por eso esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. La importancia de esta comunidad es significativa, así como logran construir una iglesia que sirve a su hermandad. La particularidad en este caso es que la iglesia resulta de la intersección de dos elipses, y la elipse central que queda circunscripta acá es la que aloja el altar que tengo allá al fondo. Es mucho más simple la fachada si no tomamos en cuenta el tímpano, que otra vez tiene muchos movimientos de curvas y contracurvas. Vuelvo a tener los mismos elementos, recursos del lenguaje para ir subdividiendo los distintos planos, que son cada vez más curvos, porque esas torres circulares están como metidas, incrustadas en este atrio, en este nártex, curvo que avanza. Y en el lateral, de nuevo, tengo esas series de ventanitas que en este caso son circulares, que se van repitiendo en todo el perímetro de la iglesia. No tiene otro tipo de ornamentación singular, teniendo en cuenta también quién es la orden, la hermandad, que lo va construyendo. La última corresponde a Salvador de Bahía. En este caso sí, es un conjunto que responde a la primera orden de San Francisco, pero que tiene una capillita amiga que es la que corresponde a la tercera orden. Si se fijan en la iglesia en sí, que es esta planta que tengo acá, tengo de nuevo el ingreso, la nave principal con dos laterales parecidos a unas naves laterales o capillas laterales que están como embebidas entre estos pilares y esos contrafuertes, el presbiterio profundo con el altar en medio, los dos pasillos laterales que me conducen al espacio de la hermandad. En fachada hay dos torres que estas sí son esbeltas y altas, que enmarcan un desarrollo en piedra más importante, que simple, otra vez la ventana es la protagonista acá, que remata en este otro juego del tímpano quebrado con curvas y contracurvas. Cuando entro, en cambio, al contrario de eso que no tiene tanta ornamentación, todos los elementos del lenguaje interior se resuelven a partir de, otra vez, el uso del oro de 24 quilates y los azulejos en celeste y blanco. Acá hay una serie de arcos que van resolviendo esta especie de nave lateral, y un arco, dos arcos y tres arcos de mayores proporciones que le dan mayor jerarquía a la definición de la nave principal antes de estrecharse y generar el espacio del altar. Una imagen que les muestra este espacio casi en su totalidad les permite ver la otra característica de estas iglesias que veníamos trayendo de las de Ouro Preto. Además de esos tres arcos que les marqué recién y de todas las superficies absolutamente ornamentadas, incluyendo el cielo raso plano, no hay cúpulas en estas iglesias, aparecen las ventanas con balcones, como si estuvieran balconeando sobre este espacio interior. Incluso allá la ven que tienen las ventanas, las puertitas se cierran y la luz ingresa mucho más fácilmente dentro de estos espacios que de las otras iglesias católicas españolas que habíamos visto antes. Si salgo al claustro de este conjunto, y ahí tienen el esquema del conjunto, la iglesia principal, el claustro que es la iglesia de la orden tercera, que es más barroca en la portada y es un poco más sencilla en el interior. El claustro también está resuelto con esa influencia portuguesa, porque estos azulejos son traídos directamente desde Portugal, en este caso, como la parte superior en planta alta que define el balcón de la galería. El uso entonces de este elemento transculturado que después se va a desarrollar con el aporte propio de la mano de obra local brasilera es la que va a caracterizar
la arquitectura de los siglos XVIII, sobre todo en el colonial portugués. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos, y yo puedo respirar, pasamos a los talleres. Antes que vayan, este es el último teórico de este primer cuatrimestre. Les quiero agradecer en nombre mío y el de los docentes el trabajo que han hecho en este primer cuatrimestre y el empeño que han puesto. Los resultados son singularmente alentadores y esperamos que en la segunda parte del año sigan igual de aplicados.